Saludos a todos. A continuación vamos a explicar cómo funciona y se implementa un sintetizador de frecuencias basados en PLL. En la imagen tenemos el circuito que hemos implementado, módulos, los bloques funcionales. Como puede observarse, tenemos aquí la señal de referencia, que en este caso hemos colocado una señal sinusoidal, pero podría ser una señal pulsante, puede ser una señal diente de sierra, una señal triangular, en fin, depende también de la aplicación que se quiera dar. Y también tenemos aquí lo que es el módulo del detector de fase. Aquí tenemos el filtro pasabajos, que se encargará de enviar esa señal de error que nos entrega el detector de fase, que por lo general es una señal con bastantes componentes, con bastante ruido. Entonces este filtro pasabajos nos limita a qué frecuencias va a dejar de pasar. En este caso pues hemos especificado aquí nuestra banda de paso. Obviamente que la salida del filtro tiene que ser una señal continua, lo más limpia posible. La calidad de esa señal que podemos ver aquí en este punto dependerá del diseño del filtro, ¿no? Qué tan selectivo es. Entonces es importante porque si nos deja pasar señales espurias, pues obviamente el VCO que tenemos acá va a recibir señales no deseadas y nos va a entregar frecuencias no deseadas, e incluso pedir que en algún momento el PLL entre en el margen de captura, logrando así que se enganche, ¿no? Bueno, si vemos este circuito, a diferencia de si yo quisiera en este momento decir, bueno, yo lo que quiero es solamente un PLL, pero lo único que tengo que hacer es quitar esto y pues puentear la salida del VCO con la entrada. Entonces aquí lo que tendríamos simplemente es un PLL. La diferencia obviamente pues es la aplicación que estamos en este momento exponiendo. Es cómo implementar ese circuito, porque ese circuito en realidad uno dice, ¿esto qué hace? Lo que hace simplemente es fijar en la salida la frecuencia de la entrada, o sea, asegurarme que en la salida esté la frecuencia de la entrada. Eso realmente es un control de lazo cerrado, eso es un control, y eso puede verse aquí como un control proporcional que me entrega un error, y ese error se vuelve una ganancia, pero en términos de frecuencia, ¿no? El VCO también sería otro módulo de control, sería como un integrador en este caso. Se volvería un integrador porque él lo que hace siempre es llevar la frecuencia, el error, llevarla a igualarla y asegurarme que sea igual a la frecuencia de la señal de entrada. Entonces este VCO se vuelve un integrador en términos de la teoría del control clásico. Eso se volvería un integrador. Entonces esto parece un control como un PI más o menos, no exactamente, ¿no? Pero pues digamos como haciendo alguna analogía con esta teoría. Pero entonces si yo quiero entonces bueno, en sí yo digo, bueno, pues yo para que necesito este poco de circuito, si yo puedo tomar la señal de entrada y aplicarla a donde yo necesito. Precisamente el PLL sería solamente como un controlador de frecuencia, pero digamos que haya más sentido en las diferentes aplicaciones que hay, ¿no? Como sabemos, se puede utilizar para generar señales modulación AM, para hacer modulaciones FM, y entre otras cosas para hacer síntesis de frecuencias, o sea, para poder obtener frecuencias diferentes a las aplicadas en la entrada de un comparador. O sea que mi frecuencia base va a ser la de aquí. O sea, yo le pongo el límite al sintetizador con una frecuencia de entrada que debe ser estable tanto para la operación PLL como para la operación de un sintetizador de frecuencia. Esa señal de entrada es crucial que sea muy estable, que tenga una frecuencia estable, porque si esa frecuencia
se está modificando, es vulnerable. Entonces lo que va a pasar es que esto nunca se va a estabilizar, nunca va a llegar al estado estable, va a mantener en un estado transitorio en todo momento, en el tiempo. Entonces, usualmente en la práctica se puede implementar esta señal de entrada con un cristal, por ejemplo de 4 MHz o depende de la necesidad, pues porque digamos que se ha comprobado que esos cristales son muy estables. También podemos implementar en la entrada un VCO, o sea, un oscilador como estos. Podemos implementarlo en la entrada, le colocamos un voltaje fijo en su voltaje de control y ahí vamos a tener una frecuencia. Obviamente pues tenemos que conocer las características del VCO, ver su datasheet y mirar en qué punto, con qué voltaje podemos lograr la frecuencia que queremos aplicar en la referencia, y ya con eso podemos también digamos implementar una nueva manera de una señal de referencia, de un set point. Listo. Entonces decíamos que si quitábamos los elementos que quitamos ahorita, pues entonces lo que vamos a tener simplemente es un PLL. Pero nosotros vamos a trabajar un sintetizador. Bueno, cabe decir que hay varios, digamos, métodos, digámoslo así, para diseñar sintetizadores. Hay sintetizadores que se hacen por multiplicación y por mezcla. Estos sintetizadores por lo general digamos se pueden trabajar con frecuencias muy altas, hasta en la orden de los terahertz. El problema de estos sintetizadores es que obviamente pues generan muchas componentes espurias. De hecho se trabaja trabajar con esas frecuencias altas lo hace un poco más susceptible. Está también la síntesis con PLL, que es lo que vamos a ver ahorita, porque estamos ya trabajando. Esa es una síntesis que se trabaja de manera indirecta y permite también trabajar con señales altas en el orden de los gigahertz, y además que permite conmutar síntesis, o sea, yo puedo hacer switcheos entre síntesis que digamos que ya he diseñado. Y lo bueno de esta técnica que vamos a exponer es que genera señales de muy alta pureza espectral. Entonces tiene sus ventajas. Hay otro método que es la síntesis, que es digital. Entonces vamos a explicar aquí un poco los nuevos componentes que hemos integrado para armar nuestro sintetizador. En los sintetizadores existen dos arquitecturas. La una se llama N entero y la otra se llama N fraccionario. Este que tenemos aquí montado es un N entero. ¿Qué significa que sea N entero o que sea N fraccionario? Lo que significa es que la frecuencia de salida del VCO va a ser dividida por un número N, de manera tal que el comparador o que el detector de fase llegue a detectar en esta entrada 2 la misma señal, la misma frecuencia de la entrada 1 para que así se enganche. Entonces, ¿por qué no colocar directamente la entrada del VCO? Porque entonces lo que tenemos, vuelvo y repito, es un PLL. El PLL lo que hace es que chequea, compara la salida del VCO y cuando engancha, o sea, cuando la fase es aproximadamente 0 o 0, que es lo ideal, pero pues como hay un margen, obviamente pues porque es complicado, es muy difícil que esas dos fases, esos dos ángulos se encuentren, pero puede que suceda. Por eso hay un margen que se llama el margen de captura, es el margen donde ya engancha el PLL. Entonces la salida, ¿qué va a hacer? Pues la frecuencia de entrada, pero en este caso a mí no me interesa tener la salida de la frecuencia de entrada, me interesa tener otra frecuencia, la que yo quiera, ¿sí? O las que pueda generar. En este caso nosotros vamos a ver qué frecuencias podemos generar cuando cambiamos por ejemplo el N del divisor. Y entonces lo que hace este divisor es, de alguna forma, yo lo llamo así, es que como que engaña al detector, porque le está haciendo ver una frecuencia que no es exactamente la que tiene el VCO. Entonces él va a seguir generando un error hasta que cuando se enganche, es cuando en este punto que estoy señalando, que le puse esa señal, le puse divida, en este punto va a estar la señal del VCO dividida n veces.
Y entonces cuando esté en EBS, pues entonces es donde va a enganchar. ¿Y qué señal tendremos en la salida? ¿Cuál sería la frecuencia que tendremos en la salida? Pues será la frecuencia de la entrada por n. Esa sería la frecuencia que tendríamos en la salida. O sea que si yo quiero diseñar un sintetizador que tenga, por ejemplo, 20 MHz en la salida, pues puedo implementar un cristal en la entrada de 4 MHz y un n igual a 5. Y en ese n igual a 5, la frecuencia de entrada debe ser igual a la salida. De hecho, 20 dividido en 5 me da 4, y entonces en la entrada tendríamos 4 Hz. Tendríamos 4 Hz en la entrada 2 y los 4 Hz en la entrada 1 de un cristal. Entonces las dos frecuencias van a ser iguales, las fases estarán en fase. Entonces el detector me entrega un error 0. Eso ya se bloquea aquí. Entonces eso estamos hablando del entero. Entonces veamos un poco la simulación de cómo se ve. Bueno, el VCO tiene una entrada adicional. Esta entrada adicional, veamos aquí que el fabricante nos da información sobre esos pines. Está acá. Tenemos la entrada U, es aquí la entrada 1 que es el control de voltaje, aquí es donde recibimos el voltaje de error, en esta parte. Y aquí pues está la señal que se entrega, ¿no? Esa entrada 2 se llama phase noise y es un ruido de fase en esa conmutación que mantiene haciendo el VCO, ese switcheo, digamos, electrónico de aumento y disminución de fase. Se producen ruidos. Eso pues en la práctica, ¿no? En lo real. En este caso lo estamos tratando como ideal, estamos diciéndole que no está produciendo ruidos, porque en este momento no es objetivo analizar los ruidos que se producen y qué frecuencias se generan, de qué frecuencias son esos ruidos, qué amplitudes se manejan. No nos interesa en ese momento ese análisis. Por eso hemos dejado este pin libre, como quien dice, no hay ruidos. De igual manera, aquí en el divisor tenemos un pin de entrada adicional. Chequemos también con la información que nos da aquí el fabricante del software. Mira, aquí está. Dice que es un control de señal, esa entrada. Es un control de señal. Ese control de señal se implementa para, digamos, yo puedo generar otra red, otro circuito de control para manipular, por ejemplo, el valor del entero, del n, ¿sí? Entonces, es para eso. Nosotros pues aquí lo vamos a cambiar manualmente para no, digamos, como para no generar tanta saturación aquí visual pues del circuito, sino como centrarnos en lo más importante, que es esta red adicional que hace que esto sea un sintetizador. Bueno, miremos la simulación. En esta primera simulación, en esta gráfica, puede verse, la señal roja es la señal de entrada, o sea, esta es la señal, digamos, el set point, la señal de referencia. La señal azul es lo que nos está entregando el sintetizador de salida, o sea, es en este punto de acá. Si vemos esa señal varía, aquí abajo podemos ver los tiempos, varía la frecuencia, buscando que tanto la señal azul como la señal roja estén en fase. Obviamente esa medición la hace, como hemos dicho, el detector. Nos muestra aquí una señal de error. Esta es la señal de error, es una señal que a veces se ve como amortiguada, y en estos puntos de cruce por cero es justamente donde la señal de entrada, o sea la roja, están casi en fase con la señal de salida. Entonces en estos puntos es donde logra, digamos, hacer un enganche. La salida tenemos la misma señal de la entrada. Si yo comparo esa señal verde con esa señal azul,
pues uno ve que es lo mismo. Entonces uno dice, bueno, se supone que esa señal verde que estoy viendo acá, yo le llamé aquí en la gráfica, bueno, sí, esa señal verde es la señal dividida, aquí por el color, perdón, eh, debería haber aquí otra señal roja que se llama señal dividida, o sea, la señal que está siendo dividida entre n, y esta es la señal de salida, pero no estamos viendo señal dividida. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es porque, miremos el circuito, si yo me ubico aquí en el divisor, n es igual a 1, o sea, estoy diciendo que estoy dividiendo la señal de salida entre el entero 1, o sea que acá voy a tener pues, la misma señal, o sea que en este punto voy a tener la misma señal de salida, o sea que si n es igual a 1, prácticamente esto sigue siendo solamente un PLL, no habría un divisor como tal de frecuencia. Pues obviamente que en la práctica insertar un módulo nos va a dar quizás pérdidas por inserción y ese tipo de cosas, por adaptación, pero como pues aquí estamos procurando trabajar en algo ideal, n igual a 1 simplemente está diciendo que esto sigue siendo un PLL. Para que esto cambie de ser un PLL necesito variar este n, colocarle otros valores, ¿sí? Diferentes. Este módulo de aquí es simplemente un módulo de digitalización para hacer muestreo. No tiene nada que ver pues no tiene nada que ver con el sintetizador. Esto es algo para la aplicación, para hacer la simulación. No tiene que ver con el PLL, con el sintetizador. Entonces vamos a empezar a variar este n y vamos mirando qué va sucediendo en nuestra señal de salida y también en la señal dividida. Vamos a colocarle acá. Por ejemplo 2. Esto nos quiere decir que en la salida tiene que haber una señal. Vamos a darle aquí un tiempo para poder visualizar algo. Ahí ya tenemos una señal roja y vemos que esa señal roja tiene menor frecuencia. De hecho tiene menor frecuencia que la verde. Pues, para visualizarlo un poco mejor, es esta que está aquí, esta misma azul que está aquí. Eso lo que entonces esta roja, esta como vino tinto, es la señal que está dividida, o sea, es la señal que está saliendo del divisor, la señal que estamos viendo en este punto. Note que lo hemos dividido por 2, entre 2. Recordemos que en la salida lo que vamos a obtener es 2 veces la señal de entrada, o sea, 2 veces, o sea, la frecuencia, no 2 veces la frecuencia de entrada. Si incrementemos un poco el n nuevamente, a ver qué podemos cambiarla aquí. Vamos a colocar un n igual a 5, eso nos diría que si la frecuencia de entrada tiene este valor de 0.1 por exponencial 6, la salida tiene que ser este mismo valor multiplicado por 5. Estamos hablando de la frecuencia, no de la amplitud. Fíjese cómo a haber más separación, a ver el ciclo duty empieza a reducirse de esa señal que aquí la muestra pulsante. Esa señal pulsante es la que finalmente va a recibir el detector. Y fíjese cómo nuestra señal original es dividida entre 5, y mira que la señal dividida empieza a tener, y este es el truco para que esto sea, o sea, este es como la clave para que el PLL funcione como un sintetizador. Ahora la frecuencia de salida es diferente, pero es que el PLL ahora se va a enganchar es con la frecuencia de color marrón, porque esa es la que va a recibir el comparador. Miremos aquí, cuando uno empieza a hacer estas variaciones del n, hay algo bacano que se va presentando aquí, y es que la relación de la entrada-salida empieza a volverse, esto que se ve aquí es la variación, ¿no?, de la frecuencia. Recordemos que el VCO, está la salida del VCO, varía su frecuencia conforme o en función del voltaje de error, y obviamente eso lo podemos ver como una modulación FM. Eso es una modulación en frecuencia, o sea, la frecuencia va a estar variando, así como podemos ver en esta región. Fíjense que la frecuencia
es menor, o sea, el periodo es mayor, y en esa zona, en esta zona la frecuencia es mayor, y un periodo menor. Entonces, esta es la operación de un PLL. Esta es la manera como funciona. Si usted sigue incrementando la frecuencia, el N, pues obviamente la señal dividida se va a separar mucho más. Intentémoslo. Aquí que la aplicación nos deja trabajar en vivo. Si incrementamos el orden, bueno, eso no es un orden, esto realmente es un divisor, y verificamos aquí, vemos que hay mucha más separación. Ya, ahí está. Entonces bueno, esta es la forma como trabajan estos circuitos. Bueno, tenemos también bueno, ¿cuál es el inconveniente con la arquitectura en entero? Cuando dijimos que n era igual a 2, entonces el BCO va a darnos salto, que es que la salida va a ser un múltiplo entero de la entrada. O sea que las frecuencias que son intermedias se van a desperdiciar, usted no las va a poder utilizar. Si usted dice que, por ejemplo, ponemos un ejemplo, que usted necesita en la salida, supongamos, para facilitar, digamos, el análisis y no usar este número tan grande, supongamos que usted tiene, sí, lo mismo. Supongamos que en la entrada usted tiene un reloj de 1 mega y en la salida necesita, por ejemplo, 9,5 megas. ¿Cómo lo va a lograr? Si es que el n es entero. Por eso se llama sintetizador n entero. No va a poder lograr obtener una frecuencia de ese tipo. No va a poder, solamente va a lograr obtener frecuencias que sean totalmente enteras. Entonces, esa es la desventaja, que se desperdicia ancho, digamos, dentro de la banda de trabajo, dentro del ancho de banda que tiene, por ejemplo, el BSO, vamos a desperdiciar frecuencias porque no se van a poder utilizar, porque solamente estamos multiplicando por un valor que es entero. De ahí nace el n fraccionario, que ya lo que hace el n fraccionario es que ya me permite multiplicar la salida por un valor fraccionario. Para ello, pues en este lazo se implementa un módulo que en la teoría le llaman removedor de pulso. Removedor de pulso. Este removedor de pulso lo que hace es que cuando se configura, digamos que de alguna forma anula los pulsos. Eso se puede configurar de manera temporal, un temporizador, y entonces pues retrasa ciertos valores. En últimas, estos removedores de pulso se pueden modelar, no modelar no, sino se pueden implementar, es la palabra, se pueden implementar con Prescaler, con módulo Prescaler. En este caso no lo monté en el microwave, bueno, para no alargar el video por un lado y lo otro porque no lo encontré entre los componentes. Tocaría entonces armarlo, que se podría hacer incluso con flip-flops o cosas así. Finalmente la división que se haría en el lazo de realimentación quedaría de esta forma, quedaría como un m sobre m más 1, sería la ecuación por la cual se va a multiplicar la frecuencia de entrada, y esa sería, o sea que finalmente la salida que veríamos en el sintetizador sería frecuencia de entrada por m sobre m más 1. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias.